Buenas tardes, mi nombre es Angie Camila Salazar, estudiante de la Universidad Santo Tomás. Soy de Ingeniería Industrial y hoy vamos a hablar un poco sobre el conflicto armado en el municipio de Monterrey Casanare. Para ello abordaremos diferentes experiencias desde la niñez por parte de mi hermana y desde los temores y diferentes experiencias a lo largo del tiempo a través de la voz de mi papá. Quiero agradecerles por este espacio y por escucharnos. Bueno, buenos días. Hoy me encuentro con mi papá. Quiero que te presentes, papi, para las personas que no te conocen. Mi nombre es José Fermín Salazar, ¿Cuántos años llevas viviendo acá en Monterrey? como 34 años. Vamos a hablar sobre el conflicto armado en Monterrey Casanare. Y pues si bien mi papá fue, digamos que víctima, tuvo la oportunidad o la desgracia de vivirlo en carne propia. Entonces vamos a hablar un poco sobre el tema, sobre amenazas, sobre robos y sobre diferentes experiencias que tuviste que vivir a través del tiempo. Bueno, papi, quiero que recordemos un poco todo el tema de las amenazas, cuando los paramilitares iban a tu casa, que te amenazaban, te obligaban muchas veces a hacer cosas que quizás tú no querías y que tú te enfrentaste a ellos porque tú nunca fuiste partícipe. En una ocasión de que hubiesen ido a la casa, como a las 10 de la noche, llegó alguien y golpeó muy duro, con algo muy fuerte. Y yo salí a la puerta y a un paramilitar con una pistola automática en la mano, que era el que había golpeado la puerta. Me dijo que venía por la camioneta, yo tenía una camioneta 4x4 y que venía por la camioneta. Yo le dije, es que me la va a comprar. Respondió con groserías, que no, que él se la iba a llevar porque eso era para el grupo. Y yo, no, es que a mí nadie me colabora. Yo, ¿cómo le va a colaborar a ustedes? Esto es mi herramienta de trabajo. Yo digo, pues si no me la entrega a las buenas, tocará pasar por encima de su cadáver. Le dije, pues hágalo, mano. Pero yo no abrí la puerta del garaje para entregárselo. Entonces me dijo, espéreme aquí que voy a traer refuerzos. Iba a ir por más gente. Entonces yo le dije a mis hijas y a mi esposa que se entraran al último cuarto y yo saqué una silla y me senté afuera con el fin de que si él me iba a matar, pues que me matara afuera y no hubiera reguero de sangre dentro de la casa. Esperé como hasta las 10:30 de la noche y yo digo, gracias a Dios no fue, pero me quedé esperando y no fue. Pero sí nos dejó el susto y la preocupación. Papi, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento con mi mamá, esperar afuera a mi mamá? ¿Qué reacción tuvo? Pues ya les dije que se escondieran si fuera posible bajo la cama y ellos estaban preocupados, Mis hermanas. sus hermanas y su mamá preocupada, asustada, pero ¿cómo va a quedar allá? Le dije, pero es mejor que maten a uno y no a todos. Y que van a hacer algo que me lo hagan a mí, no a ustedes. Y Papi, pues había temor, ¿no? ¿y qué querías demostrar al hacer eso? O sea, al tú sentarte afuera de la casa, ¿qué esperas? O sea, no demostrar miedo, que tú no temías a nadie, que no estabas haciendo algo Pero lo malo. que quería no tanto demostrar, sino, eh, bueno, puede ser demostrar que no estaba conforme con ese conflicto o con ese grupo, porque ni con ese ni con ninguno, porque lo que yo he hecho y le he inculcado a la familia es que trabajar honestamente y trabajar eh, por uno sin hacerle mal a nadie. Ay, ¿cómo fue ese impacto de esas amenazas en nuestro hogar y en tu vida diaria? ¿Te hizo sentir en algún momento desamparado, que nadie estuvo para protegerte, o más bien reforzó tu carácter? No había a quien uno acudir. En una ocasión acudí a la inspección con el comandante sobre esos atropellos y la sorpresa es que el hombre trabajaba para ellos, recibía una mensualidad y salí más decepcionado que de lo que iba. Igual eso nos causó muchos, a mí, a su mamá nos causó mucha desconfianza, temor, porque para llevarlas a estudiar al colegio había que llevarlas y no dejarlas en la puerta, sino llevarlas al interior del colegio, casi que al salón de cada una, porque los paramilitares estaban afuera esperando que fueran solas las niñas o niños para llevar. Y a la hora de salida, la misma situación. Ay, ¿tú crees que esto reforzó tu carácter? O sea, ¿sientes que eso te formó como para hacer lo que hoy en día eres? Pero fortalecer en ser más consciente y más lleno de valores para poderles inculcar a los hijos, sí, porque aprende uno que no es bueno
atropellar a las personas para uno beneficiarse. Aprendí que no es bueno colaborarle a esos grupos y, y que hay que estar en contra de ellos y en ningún momento a favor de ellos. Bueno, también quiero que hablemos un poco de todo lo que era el viaje en esa época, es decir, pues digamos que mi familia o tu familia y la de mi mamá siempre han sido de Villavicencio, son oriundos de Villavicencio. Entonces siempre hubo como ese tránsito entre Monterrey, Villavicencio y Monterrey, pues era una zona bastante paramilitar y alrededor era bastante guerrillera y de otras entes armados. Yo más o menos tengo un poquito de memoria según lo que tú me has contado, que era muy difícil viajar y pues porque estos grupos estaban ahí, estaban atentos, alerta y no se podía uno nombrar Monterrey porque eso era lo peor, ya era uno catalogado como un paramilitar más, aunque uno no tuviera absolutamente nada que ver con ningún grupo de estos. Entonces quiero saber cómo era viajar por carretera en esa época y cómo se sentía tener la incertidumbre de encontrarse con la guerrilla o con las autodefensas o con los militares. Pues en ese entonces viajar, tomar carretera en un carro, en una moto, hasta en un bus, era muy peligroso, muy complicado, muy difícil y iba uno era con la voluntad de Dios y la voluntad de ellos porque uno iniciaba aquí en Monterrey con el grupo de Martín Llanos, que era liderado por ese señor. Llegaba uno a Villanueva, pasaba el puente de Barranca de Upía y de Lupía para allá, de Barranca de Upía para allá, en Barranca de Upía estaba el grupo del Bloque Centauro, el Magdalena Medio, que ellos tenían una rivalidad, esos dos. Y del Macapay para allá, que es Maya, ya es parte de Cundinamarca, militaba el Frente 53 y 54 de la FARC, que normalmente estaban haciendo retén y todo lo que oliera o se supiera que era de Monterrey era objetivo militar para ellos porque uno era cómplice o era partícipe de esos grupos y muchos carros fueron quemados, gente desaparecida, pero era un complique, era un peligro y aún así uno tenía que viajar. Bueno, papá, ¿puedes contarme alguna experiencia en la que sentiste que tu vida corría peligro? Hace unos días estábamos hablando de una experiencia antes de Barranca de Upía que tú como que no mencionaste que vivías acá porque no te preguntaron hacia dónde ibas y, y pues tu vida realmente estuvo muy expuesta simplemente por no decir, porque ellos hicieron mal la pregunta. Ujú. Pues yo venía de Villavicencio solo en la camioneta, en la Mitsubishi, y en un sector que llama Macapay Bajo, había un retén precisamente de la guerrilla del bloque 54, que esos estaban marcados ahí en el hombro, en el brazo, tenían una escarapela que decía. Y ahí habían detenido a 3 automóviles y precisos 3 automóviles venía cada uno con un solo ocupante, que era el conductor. Uno de ellos era un doctor Trou, otro el doctor Oscar y otro un abogado que se llama Oscar Celis. Y de cuartas yo. Y se acercaron y me pidieron la cédula y los documentos del carro. Entonces nos reunieron a los 4 y cada uno empezaban a preguntarlo, bueno, ¿y usted para dónde va? ¿Y qué hace? Yo no, el primero fue el doctor Troll, dijo, yo soy el doctor Troll Tres Palacios, tengo un consultorio ahí en Villanueva y yo vivo en Villanueva, yo soy médico. Ah, bueno, listo, sí, señor, toma sus papeles. Y pasó lo otro, que el doctor Oscar, en ese entonces él era el director del hospital de Villanueva. ¿Y usted, su nombre, y qué hace? Yo, no, yo soy el doctor Oscar, soy el director del hospital de Villanueva y vivo en Villanueva. Ah, bueno, listo, toma. Y el tercero era, ¿y usted? Dijo, no, pues yo soy Celis, mi nombre es Celis, y soy abogado y tengo una oficina de abogados ahí en Villanueva y vivo en Villanueva, tengo un apartamento y vivo en Villavicencio. Me dice, ah, listo, tomo un documento. ¿Y el señor para dónde va? Me preguntaban a mí, y yo le dije, no, pues ya eran como las 6 de la tarde, le dije, yo voy para Villanueva. Y el señor ya había leído mis papeles en el SOAC que decía Monterrey Casanare. Y cuando yo le dije que iba para Villanueva, porque él me preguntó a dónde iba. Entonces se puso bravo y me insultó, me trató mal y me amenazó con el fusil y los que estaban ahí habían más de 80, 100 guerrilleros
se pusieron alerta y una vez y me trataron de paramilitar, que yo era paraco, que me iban a matar, que me iban a llevar ahí para arriba por la montaña en ese carro y que por ahí me iban a quemar. Yo no decía nada porque, ¿qué podía hacer solo ante todas las personas armadas? Después de, duró un buen rato tratando de mal, entonces había un señor, otro uniformado, con un fusil pequeño y gritó que qué pasaba ahí. Yo no, que mi comandante le dijo, el que más me insultaba, yo no, ábrase, y también le contestó con grosería, ábrase de ahí, ábrase, déjeme el señor solo. Y yo dije, pues me va a matar desde allá, pero, y el señor se fue bajando con el fusil apuntándome. Yo, ¿qué es lo que pasó? Me preguntó a mí. Yo, no, lo que pasa es que el señor me pregunta que para dónde voy. Le dije, yo voy para Villanueva. Hago un hotel y mañana madrugo porque en el trayecto de Villanueva a Monterrey es muy peligroso por los paramilitares de Martín Llanos y me da miedo. Y con esta camioneta, pues peor. Y el señor me va a explicar, pero yo vivo en Monterrey, soy de Monterrey y mis hijas estudian en Monterrey y tengo mi esposa en mi casa y trabajamos allá. Entonces el hombre dijo, hermano, vengan los papeles del señor. Entonces me entregó los papeles y dijo, ¿sabe qué, mijo? Váyase, váyase. Y le digo, bueno, hermano, gracias, muy amable. Y arranqué. Iba llegando a la margen derecha del río Pía, que estaban los tres señores que conocidos. Ellos estaban hablando y cuando me miraron se alegraron y como que se vinieron a recibirme y uy, hermano, pensé que me lo han matado, que lo han llevado y nosotros qué razón íbamos a llevar a la casa. ¿Qué pasó? Entonces les conté. Yo, no, y me abrazaban y no, mano, menos mal, no le hicieron nada. ¿Y cuál era esa estrategia mental o emocional para mantener tu calma cuando pasaban estas situaciones, cuando como que te interceptaban y te acusaban o te hacían preguntas y no te creían? ¿Había algo que te ayudara como a aliviar el dolor, a lidiar con él, como a estar tranquilo? Lo primero es que cuando uno va solo y se le presenta una cantidad de señores armados y empiezan a insultarlo, a tratarlo malo, a llevárselo, pues uno ahí no puede decir nada y sino lo único que uno puede decir sí señor y mover la cabeza si es que la puede mover. Pero no sé, otra situación que me sucedió también yendo para Villavicencio, adelante de Maya, es que había como unos 200 guerrilleros y me pararon y unos señores grandes, armados, negros, y el que llegó ahí, bravo, yo los papeles, hermano, le dije, claro, sí, señor, y me preguntó también, ¿trae armas? Y yo le contesté, pues, hermano, la única arma que cargo es a Dios. Y el señor se agachó así por la ventana y miró a la silla derecha mía y se espantó, se asustó y dijo, mano, tome sus papeles y hágale, Váyase, hágale. váyase. Váyase, hermano, váyase. Y hermano, muchísimo. No, no, qué gracia, ni qué nada, váyase. Y volví, se agachó y miraba hacia la silla que venía desocupada al lado derecho. Yo iba solo. Pues como en esa y en las otras situaciones, pues yo decía, pues que Dios me guarde y me ampare, ojalá no me pase nada, pero en esa ocasión, digo que fue en una de las únicas ocasiones que yo pronuncié el nombre de Dios, porque en el otro sí lo pensaba, que Dios me guardara, que me guardara, pero era en el pensamiento, pero esa fue la única vez que yo recuerdo haberlo pronunciado y el Señor se espantó mucho. ¿Qué vio? Ni idea. No hay Hasta idea. el sol de hoy no se sabe. Él sabrá. Bueno, ¿y en algún momento tú consideraste dejar de trabajar o de viajar en la zona debido pues a tantos riesgos y a estar tan expuesto? En otra ocasión también, un señor me le volvió objetivo a él, un comandante, un señor grande, boyaco. Decían que no sabía ni leer y escribir y que era muy sanguinario y me la aplicó y entonces yo no sé, cosas de Dios, yo me le lograba escabullir y, y la última vez yo tenía parqueado el carro con un compañero tomando tinto y cuando llegó en la moto y amenazó diciéndome groserías que fuera y el compañero dijo yo y cuando dijo no, yo decía y él se fue, el muchacho se fue parando y cuando él se fue parando hacia él me hizo como sombra y yo me paré y salí por la otra puerta y me le subí a la camioneta que estaba a 1 metro de él y prendí la camioneta y arranqué despacio y me perdí, mientras que él peleaba con mi compañero diciéndole que yo qué me había hecho, dónde estaba. Y esa vez me sentí más vulnerable, más amenazado, sentí que corría
riesgo mi vida y yo dije, llegué a la casa y empaqué una maleta pequeña y me fui para Villavicencio. Me fui esa noche sin importar los peligros que me esperaban adelante con el bloque Centauro y con la guerrilla y de noche me fui y dije, no, aquí si me quedo me mata este señor. Y yo nunca supe por qué, pero me fui para Villavo, duré como unos 3 meses hasta que dijeron que ese señor se había retirado de ese grupo y se había metido al otro grupo del Magdalena Medio. Entonces yo dije, no, pues de pronto Ya. puedo arrimarme a la casa y volví a la casa, pero no estaba él, pero seguían el bloque, el grupo de Martín Llanos haciendo lo mismo. Bueno, Pa, ahora quiero que hablemos del robo de una camioneta que tuviste hace muchos años. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame un poquito de ello. ¿Cómo inició el robo? ¿Cómo fue? Descríbeme. Pues esa camioneta yo la he alquilado a una empresa para que un ingeniero la manejara por Añopal. Y el señor se fue a una manga de coleo un sábado y volvió a la casa como a las 4 de la tarde. Cuando él llegó, cuando él llegó a la casa, detrás de él iban dos señoras en moto, dos morenos altos, y lo amenazaron sin armas. Sí, lo amenazaron diciéndole que necesitaban la camioneta y que sacara lo que tenía ahí, que en 3 días se la regresaban. Entonces, el señor sacó su radio de comunicaciones, sacó sus papeles y unos documentos que cargaba y se llevaron el carro, la camioneta. Eso fue para un 7 de diciembre, no recuerdo el año. Lo cierto es que el 8 de diciembre a las 5 de la mañana sonó el teléfono en la casa, no el celular, sino el teléfono. Y me llama, se identifica un señor que era el comandante de la POL de carreteras de Manizales, diciéndome que tenían detenido una camioneta Toyota blanca 4x4 de placas tal, que si esa camioneta era mía. Yo le dije, sí, claro, sí señor, ¿por qué? Yo no, es que ese carro está aquí, lo detuvimos a la entrada de Manizales y hay dos personas, dos jóvenes que la conducen y ellos dicen que le dieron ese carro para venir a hacer una vuelta, pero y a esta hora. Yo le dije, pues la verdad ese carro está alquilado y es para la jurisdicción del Casanare. Pero yo llamo y le devuelvo la llamada y llamo al señor, al ingeniero que la está manejando, a ver qué pasó. Entonces yo lo llamé y le conté, le dije, hermano, ¿qué pasa con el carro que lo acaban de tener a la entrada de Manizales? Manizales. Y yo no, entonces ya me contó la verdad, dijo, hermano, me dijeron que no fuera a denunciar, que no fuera a decir nada, si no venían y lo mataban a él, a la familia. Entonces yo ya le había dicho a la policía antes de llamar al señor que los detuvieran antes de que, Sí, claro. mientras que lo llamaba el señor. Entonces, con esa llamada, yo llamé y le dije, mano, deténganos, señores, porque Esa camioneta está aparentemente robada. son paramilitares. En este momento es un carro que fue robado y que llevan, no sé. Y ahí inició un conflicto con esa gente porque los detuvieron, eran dos muchachos universitarios de aquí, de ahí de Yopal, dos muchachos que no tenían antecedentes, no tenían nada que ver con ningún grupo, simplemente que les ofrecieron 2 millones de pesos Por ir a llevar. para que fueran a Medellín y hicieran no sé qué y volvieran aquí a traer, supuestamente a traer algo, porque no llevaban nada. Y ahí hubo un conflicto, una pelea, una vaina con la fiscalía, porque yo los demandé y después me amenazaron a mí, que si no te retiraba la demanda, pues que me mataban. Al final a mí me tocó trasladaron ese problema, la detención del vehículo lo trasladaron a La Dorada y a mí me tocó viajar al tercer día. En el segundo día viajé toda la noche para llegar al tercer día en la madrugada y me les presenté allá a la fiscal y, y preciso cuando llegué a presentarme estaba un abogado de los paramilitares que le han puesto a los muchachos y el señor, se, yo me les presenté y el señor se identificó también y dijo, mire, yo soy el abogado que va a defender a los muchachos y que tampoco es de problema y me le levanté la camisa, vengo solo, no soy armado, no tengo antecedentes, yo no tengo problemas con nadie, simplemente me quitaron mi herramienta de trabajo, yo pongo mi denuncia Sí, y claro. ahí lo único que tienen que hacer es devolverme el carro. Entonces él me dijo, su carro se le va a devolver, hoy van a soltar a los muchachos, usted desiste de la denuncia
y los muchachos salen, en el momento que salgan, usted coge su carro y se va. Entonces yo desistí de la denuncia, soltaron a los muchachos y hablé nuevamente con el señor, el abogado, le dije, mano, yo tengo un temor, porque es que usted me dice que me entregan el carro, los muchachos lo soltaron y todo. Sí, claro. Le dije, ¿quién me garantiza Llegar vivo. que yo llegue vivo a Bogotá al menos? Saliendo de aquí de La Dorada, ustedes me pueden mandar a matar. Sobrado, queman el carro, me queman a mí y Claro. me dejan. Y le dije, y si eso va a ser así, le dije, yo soy honesto, si eso va a ser así, yo dejo el carro aquí en la fiscalía y que se pudra ahí. Y cojo un bendito bus y me voy en un bus y se pierde el carro, pero no se pierde la vida y no se pierde una familia. Y entonces el man me volteó a mirar y le dio como risa y dijo, mijo, espere porque le pasó a alguien que le va a confirmar eso. Y marcó un número y el hombre lo saludó, dijo, mano, el dueño del vehículo está aquí, quiere hablar con usted. Y me lo pasó. Y yo me presenté, mucho gusto, mi nombre es Juliano, mano, yo soy el propietario del vehículo. Soy una persona de trabajo, honesta, yo no tengo problemas de antecedentes ni nada. Yo no, mijo, yo hace tranquilo. ¿Qué es lo que quiere? Le dije, no, mano, pues ustedes, los muchachos, ya salen. Yo desistí ya de eso. El carro me lo entregan, pero aquí saliendo la dorada, me esperan, me matan, me queman. Entonces, ¿de qué sirve eso? Yo dejo el carro, si va a ser así, me voy en un bus. Yo, mijo, hagamos una cosa. Yo voy a llamar a la gente, que no me lo van a tocar y que no lo vayan a molestar, ni que, no, dicho, no se metan con usted. Pero lo que es de Guaduas para allá, yo no respondo porque todo eso es guerrilla. Y su carro y la gente, los muchachos que detuvieron y su nombre, compra el periódico de ahí de La Dorada. Ahí aparece la foto del carro con los dos señores y el propietario, usted está ahí. Ese carro lo va a pasar allí de Guaduas y la guerrilla está ahí, mijo. Bueno, Pa, en este momento, ¿tú qué le podrías decir a las nuevas generaciones, pues contándonos tus experiencias? Pues lo que le puede inculcar o decirle a las nuevas generaciones es que hay que vivir o conocer la historia de nuestro municipio, del país, de las situaciones, porque a través de la historia es que nosotros aprendemos cómo ha sido el comportamiento del ser humano en el transcurso de la vida, ¿no? Y sobre todo en estas guerras, en estos problemas que han habido, es bueno que se enteren para que no vuelva a suceder lo mismo, para que sean más conscientes, para que sean más dedicados al estudio y hagan las cosas bien y mejor cada día. ¿Tú crees que todas estas experiencias te ayudaron a formar y aparte de esto, cómo te hizo después de eso afrontar como los miedos, los temores? ¿Te dejó Pues alguna enseñanza? claro, les dan una enseñanza a ser uno más prudente, a ser más tranquilo, más respetuoso, a darle más valor a las personas, a las cosas y, y ser más prudente. A tratar a todos por igual. Yo creo que es Sí, algo que tú nos has enseñado y es que siempre saludar y siempre esperarnos con el mismo respeto hacia todos, claro, porque uno al final no sabe con quién está tratando, ¿no? es correcto. Listo, Pa, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos tus experiencias que son de gran valor. Bueno, a usted gracias y a los que van a ver este pequeño comentario, pues ojalá les sirva de enseñanza para, a ver, para conocer un poco más de la historia de estas regiones. Pa, gracias. Bueno, mamá. Bueno, buenas tardes. Hoy nos encontramos con mi hermana. Vamos a hablar un poco sobre el conflicto armado en Monterrey desde la perspectiva de ella. Entonces me gustaría que empezáramos presentándote, hablando un poco sobre ti, a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Caterine Salazar, soy hermana aquí de la señorita Camila. En este momento trabajo acá en Monterrey Casanare, soy mamá de 2 chicuelos. Yo llegué a Monterrey desde que tenía 3 meses de edad, regiomontuna de corazón. Bueno, vamos a hablar, como lo mencioné hace un rato, sobre todo el conflicto armado. Hace un rato estábamos hablando con mi papá y pienso yo que son perspectivas totalmente diferentes y experiencias diferentes. Lo que papá vivió, pues seguramente tú no lo viste de la misma forma, sin embargo, eh, y de pronto escuchándote a ti en otros momentos, recuerdo mucho que tú me mencionabas que Monterrey pues era bastante conflictivo claramente y que era muy normal ver cadáveres, ver cuerpos desmembrados,
cabezas por ahí en la basura, como, o sea, como si fuera el pan de cada día y súper normal. No sé si quieras contarnos un poco más a detalle de esto. Pues en realidad, bueno, yo tenía como 6, 7 años más o menos, vivíamos como a 10 cuadras de la casa de mi mamá y en Monterrey tenían alarmas. Entonces, cuando sonaban 3 alarmas era porque se había entrado la guerrilla o los paramilitares. em, y entonces uno tenía que llegar a la casa porque se juntaba la guerrilla y los paras y iban a matar a todo el mundo. Entonces uno tenía que llegar, correr a su casa y hay un lugar que se llama como la Meseta del Oso acá entre Monterrey y Tauramena y se veía mucho humo, disparos, se escuchaban, entonces uno pues en su inocencia uno se metía debajo de la cama, los papás pues también escondidos, pues, obviamente no debajo de la cama, pero ellos también se escondían y era complejo el tema para uno de niño de 6, 7 años. Recuerdo mucho que mi hermana mayor, que es 2 años mayor que yo, corríamos cada uno por separado porque juntas pero no revueltas y muchas veces cuando sentíamos de verdad que se habían metido, ella me esperaba y nos cogíamos de la mano y corríamos como esperanzadas de que no, pues no nos pasara nada y nos metíamos en un closet o debajo de la camita esperando y confiando que no pasara nada y al otro día pasábamos por X parte del pueblo y encontrábamos en una cuneta, un día encontramos como personas desmembradas, un día encontramos en un caño un señor colgado del cuello y lo habían colgado porque era como un soplón de X bando, entonces para uno de 6, 7 años es bastante difícil. Bueno, tú nombrabas ahorita algo y es que habían alarmas por todo el pueblo y que cuando estaban en el colegio tenían que salir corriendo. ¿Tú recuerdas la primera vez que tuviste que correr de la escuela? Porque en ese momento estabas en la escuela, en la Claro, sabiduría. estaba como en primero. Tenías que salir corriendo a la casa. ¿Lo recuerdas? El primer momento no lo recuerdo, recuerdo cuando ya era consciente como de la problemática del municipio, como unos 6, 7 años, eh, recuerdo que sonó una alarma, pin, 2 alarmas, pi, 3 alarmas, y entonces ya abrían inmediatamente el colegio, ya nadie tenía que decir absolutamente nada, ya todos sabíamos que con maleta o sin maleta, sin hermano, sin hermana, era porque se había entrado algún alguna cosa extraña, un paramilitares, Sí, guerrilla, lo algún de grupo armado. urabeños, lo que fuera, y entonces pues, obviamente uno corría a guardarse en su casa. Se trata de recordar en qué momento nos avisaron que si sonaban 3 alarmas tenía que correr uno. No, yo no, nunca recuerdo en qué momento mi mamá o mi papá o algún profesor nos dijo eso. Simplemente ya era como por instinto que uno escuchaba desde que llegué al municipio. Yo creo que fuimos escuchando como con mi hermana mayor que llegaban los paramilitares, que los guerrilleros, que los de no sé dónde. Entonces uno como que ya tenía más o menos en su inconsciencia que se iban a entrar y nos iban a matar, pero recordar que nos dijeron los papás o la profesora o algo que si sonaban estas alarmas teníamos que correr, no, nunca. Fue como, era como instinto de Supervivencia. supervivencia, sí, sí, sí. Y bueno, después de estos momentos, bueno, o sea, tú te metías debajo de la cama, debajo del closet, de donde fuera, ¿en qué momento salían? Al otro día salíamos, al otro día nos levantábamos, pero no íbamos al colegio. ¿Sí Ah, me ok. entiendes? O sea, era como la expectativa de a quién mataron y a quién va a encontrar uno por ahí. Entonces, no, que al otro día no, 10 muertos en la banca de los osos, no, y uno iba pasando por tal lado y de pronto encontraba uno a alguien muerto. Era como el pan de cada día. Ok, bueno, ¿tú crees que eso te afectó de alguna manera para ver la seguridad o la violencia? Bueno, ya por lo menos acá en Monterrey ya no existe la guerrilla ni nada de esas cosas. También recuerdo que ya a los 14 años ya eso ya no existía, pero sí sentía uno como que en cualquier momento iba a volver a pasar, como que la seguridad no era la misma como hoy yo veo a mis hijos y los veo salir a la calle y correr por un lado, correr por el otro, y yo los dejo salir. Mi mamá en ese entonces no nos dejaba salir, no nos permitía salir con tanta libertad, ¿sí? Entonces para uno era como que hay que cuidarlos, hay que protegerlos, y uno vivía como con esa inseguridad. Bueno, de pronto tienes alguna otra experiencia que la tengas presente frente a los temas. Recuerdo mucho que
a qué se llevaban las niñas. Mi hermana mayor, pues a ella una vez un señor sí la vio y sí se la quería como llevar. Y a mi mamá le dijeron como que deje el mercado ahí y váyase porque la persona cogía a las niñas y se las llevaba a cocinar y a que fueran las novias de todos. ¿Tu mamá qué Entonces hizo? mi mamá cogió su mercado y cogió a mi hermana y me cogió a mí, pues yo era una niña todavía, una bebé, y nos encerró en la habitación y a Joana la encerró como 3 días por el miedo de que se la llevaran. Entonces para nosotras era muy dura la seguridad y siempre fue muy duro salir y siempre mi mamá nos llevaba o nos traía. Eso lo trauma a uno, así sea un poquito. O sea, como que dice si eras niño o Sí, no les niña, importaba. nada. Muchos, yo estoy en quinto de primaria, yo estaba con un muchacho que era 2 años mayor que yo y se llamaba Javier. Y de un momento a otro Javier no volvió y no volvió y no volvió y como a los 6 meses nos enteramos que se los habían llevado y hace poco supe que él había muerto como a los 16 años, 15 años, era muy joven. Súper. Bueno, ya como para hacer cierre, ¿tú sientes que estas experiencias te han afectado en la forma de ver la vida y el enfrentar el miedo hoy? Siento que también mis papás en medio de todo, nos hablaban como que, bueno, hay que ser fuertes, yo creo que mis papás nos criaron con una seguridad. Siento que en ese aspecto de la vida, eh, al ver lo cruel que también era y que nunca hubo un tabú de que, ay, no, es que el pueblo es el pueblo más No maravilloso había cómo. del municipio y Del no, departamento. del departamento y no, mis papás como que nos permitían de alguna manera experimentar. Es dura la vida, hay que seguir adelante, hay gente buena, hay gente mala, mi papá siempre ha sido muy correcto y siempre Dios nos ha bendecido con muchas cosas y papá siempre ha sido demasiado correcto, hay que afrontar las cosas como se vengan y cuando se vengan. Y creo que en ese sentido, a pesar de que yo soy muy temerosa con muchas cosas, siento que estoy como que no le tengo tanto miedo a muchas Le das la cara a la situaciones. situación. Sí, Yo siento que entonces, sí, o sea, yo siento que la forma como de ser de papá frente a todos estos conflictos y frente a todas sus experiencias de vida que son bastante ambiguas, papá nos enseñó a ser correctas, ¿sabes? Como a ser siempre correctas, a ser siempre igual con todos, a tratar igual a todos, a saludar y despedirnos. Y a veces hablamos con él, le decía como es que yo siento que tú nos enseñaste a saludar y a despedirnos siempre. y no como niñas, No, 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 era bien, bien, fuerte. con fuerza, Y yo creo que con seguridad, fuera el rey de Roma, fuera el de la guerrilla, el de los paramilitares, buenos días, buenas tardes, no le tengan miedo. Una vez que veníamos de Villanueva para acá, él dijo, si nos paran, saludan. Y buenas noches. Y todos los cuatro, mi mamá, mi papá, mi hermana Joana y yo, no con ese miedo de que nos van a matar, pues como que sí, él pero nos no. decía como que si nos van a matar, ellos no nos van a poner a mirar, ay, ¿será que porque tienen hijos? No, si nos matan, nos matan. O sea, siempre nos han dicho eso, sea como ustedes en la calle o en la casa, Sí, sí. sea la misma persona. Entonces, creo que la seguridad que él nos brindó, porque mi papá tiene demasiada seguridad, eh, me hizo criar, me hizo como ser la persona que soy hoy en día. Sí, yo sí. ¿Sí? Sí, yo siento que sí, yo siento que le influyó y que aparte de eso, o sea, nos enseñó a ser correctas, a ser muy justas, a no ser como oportunistas. Entonces yo siento que eso, a pesar de que yo no tuve que vivir, digamos que estas consecuencias ni experiencias, siento que sí, que todo esto a papá le ayudó y él nos transmitió todo eso. Bueno, ¿hay algún mensaje que tú les darías a las nuevas generaciones sobre el conflicto armado, ya que nosotros pues no pudimos vivirlo? No, pues que sean correctos. En realidad no hay nada mejor que ser correctos, que conseguir las cosas correctamente. Entonces yo siento que la vida fácil no es tan fácil como la ven, que uno tiene que ser muy correcto y muy justo siempre. Lo que llega fácil se va fácil. Lo que le cuesta a uno un poquito se queda y se queda para siempre. Muchísimas gracias por tus experiencias y por este tiempo. Ha sido muy enriquecedor. Bueno, Bueno, damos por finalizado este capítulo. Le agradezco a mi familia enormemente por participar, por exponer sus experiencias y por abrir sus corazones, no solo a mí, sino a quienes lo van a oír. Muchísimas gracias y espero haber podido contar un poquito de la historia de lo que es el municipio que me vio crecer.